Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Maiwa. Bienvenidos a Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza Quichua. Recuerda que Ñuka Quichua está en Facebook, YouTube, también en TikTok. En esta ocasión estaremos aprendiendo un morfema sumamente importante para que usted siga mejorando su Quichua. Dicho esto, pues empezamos. Mashikuna, en este momento vamos a explicar acerca de los verbos reflexivos. Para ello, yo uso el morfema ri dentro de los verbos de infinitivo. Ya les vamos a explicar cómo para que entiendan de mejor manera. Recuerden, verbos reflexivos se lo consigue agregando el morfema ri al verbo, no a la conjugación, ojo, al verbo. Vamos a empezar explicando entonces en qué consiste este morfema ri. Como decíamos, es para verbos reflexivos, es decir, se aplicará únicamente en verbos. Aquí tengo, por lo tanto, el verbo mañana, raíz verbal, infinitivo, está subrayado así para que ustedes puedan visualizar de mejor manera y sepan dónde está la raíz verbal y dónde está el infinitivo. Eso es sumamente importante. Mañana, maya, raíz verbal, y la na, el infinitivo. Recuerden que todos los verbos terminan en na y por lo tanto na viene a ser el infinitivo. En español es ar, er, ir, el infinitivo, y la raíz verbal, lógicamente, en quichua es más fácil todavía. Únicamente termina en na. Maiyana, mikuna, pugyana, puñuna, takshana, purina, todas terminan en na. Viene a ser también el infinitivo. Por lo tanto, este morfema se utiliza en verbos, como decíamos, ¿no? La interpretación no sucede en todos los verbos, eso sí, hay que tener mucho en cuenta. Aquí ya tengo agregado ya el morfema ri al verbo rina. Así que atentos para que vean cómo entra en función este morfema ri. Acá dice claramente agregamos el morfema seguido de la raíz verbal. No se olviden de ello. La raíz verbal y el infinitivo son dos cosas diferentes. La raíz verbal viene a ser todo esto, maya, y el infinitivo viene a ser la na. Por esta razón dice aquí, agregamos el morfema seguido de la raíz verbal. Acá, por lo tanto, está la raíz verbal, agrego ri, ahí justamente. Fíjense, acá estoy señalando morfema ri, ya agregado dentro de mi verbo. Ojo, hasta el momento no estoy realizando ninguna conjugación. Únicamente estoy transformando, por así decirlo, a un verbo reflexivo. A este lado dice, agregamos, ¿no es cierto? Completamos con las terminaciones de la conjugación en presente simple, dice, ¿ya? Acá, por lo tanto, tenemos la na, que es el infinitivo. Ahora, aquí ya tengo recién realizada la conjugación, ¿sí? Acá dice, son los que aluden a una acción que el sujeto lleva adelante sobre sí mismo, o se hace a sí mismo. Por esa razón decía, los verbos reflexivos básicamente significa que toda la acción que se realiza va a hacerse a uno mismo, a sí mismo. Por eso miren, acá tenemos lo que es peinarse, lastimarse, amarrarse, abrazarse y todo eso. ¿Cómo conseguimos ello? Pues agregando este morfema ri. Ejemplo, aquí dice ñakchana. Recuerden que ñakchana es peinar, pero una vez que yo agrego morfema ri seguido de la raíz verbal, ya no sería peinar simplemente, sino peinar a sí mismo, ¿sí? Peinarme, peinarse, ¿ya? Tengo otro que es chugrina, que es lastimar, ¿sí? Lastimar. Mientras que ya agregando este morfema, miren, ri, chugririna, ¿sí? Chugririna es lastimarme yo mismo, no sé, me caí, me lastimé, estaba pelando papas, yo qué sé, y el cuchillo me pasó, me lastimé. Lastimarse a uno mismo, a mí mismo, ¿ya? Ojo.
Tengo otro que es watana, amarrar, ¿sí? Amarrar. Watarina, ojo, watarina, amarrarse a sí mismo, amarrar a sí mismo. Por ejemplo, los cordones de los zapatos, por ejemplo, mi cabello, ¿sí? Me hago el moño esto y me amarro, amarrarse a sí mismo. ¿Ya? Aquí tengo otro, Ugyana, es abrazar, ¿sí? Ugyana, abrazar, yo abrazo a alguien. Ugyarina, fíjense, Ugyarina, abrazarse a sí mismo, ¿sí? A mí mismo. Como nadie me abraza, pues yo mismo me abrazo. ¿Qué tal? Ugyarina, ¿sí? Abrazarse a sí mismo. ¿Ya? Ojo, esto hasta el momento no he realizado ninguna conjugación, únicamente he transformado a verbos reflexivos, ¿sí? No se olviden de eso, por favor. Ugyarina, ñapcharina, chugrigrina, guatarina, ¿ya? Yo puedo decir mucha harina, que es besarme a mí mismo, no sé, me beso la mano, yo qué sé, mucha harina, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo quedaría más o menos ya realizado una conjugación. Miren, Maiyarini, ¿sí? Me lavo. Fíjense en el gráfico, miren, Maiyarini, me lavo, ¿sí? Maiyana es lavar, Maiyarini, me lavo. Ya está conjugado ahí. Ñuka Maiyarini sería. Ñuka Maiyarini, me lavo. Sí, yo mismo me lavo, mis manos, me lavo. Acá dice muchurinki, viene de cortar. ¿Ya? Muchurinki. Kan muchurinki sería. O kiki muchurinki también. Kiki muchurinki es te cortas tú mismo. ¿Sí? Te cortas tú mismo. Agarro mi cabello, me corto yo mismo. Nada que al peluquero. Yo mismo, muchurini. Tengo acá waktarin. ¿Sí? Está conjugado con el tercer pronombre singular. Waktarin. Pai, waktarin viene a ser él se golpea. ¿Sí? Solito se golpeó. Solito. Pai waktarin. Ya nadie le empujó. Solito se cayó, se golpeó. Pai waktarin. Así mismo, él mismo. Tengo más abajo ya los plurales. Ñukanchik sería tulpurinchik. Ya cogí una pintura y yo mismo me he pintado. Nosotros mismos nos pintamos a nosotros mismos. ¿Sí? Pintarse. ¿Ya? Tengo el siguiente, dice kichurin kichik. Ustedes, ¿sí? Se quitan, ¿no? Kichurina es, kichuna es quitar. Kichurina es quitarse entre ellos mismos. Por esa razón, miren, están entre ellos quitándose el juguetito, creo que es una pelotita o algo así. Entonces están quitándose entre ellos. Tenemos el último es rima rincuna. Ellos se hablan, se comunican, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Entre ellos. Por esa razón está rima rincuna. Así de fácil y sencillo. Eso sí, ojo, mashikuna, no se olviden, como decía al inicio, pues no en todos va a quedar, ¿sí? No en todos los verbos va a quedar esto, ¿no? Por ejemplo, puñurini, ¿sí? Puñurini, dormirme a mí mismo, no sé, no queda, ¿no? Puñurini, dormirme a mí mismo, no. Por eso, Jamkarini, me trabajo, ¿sí? Me trabajo a mí mismo, como que no queda, ¿no? Por eso es muy importante que visualicen, miren, ¿sí? Qué acciones se podría realizarse a mí mismo, ¿no? ¿Qué acciones puede realizar a otra persona y cuáles son las que le puede realizar a mí mismo, hacia mí mismo, para que puedan usar los verbos reflexivos agregando morfema ri. Shinanikal Mashikuna, esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, también en TikTok. Recuerda, Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la lengua quichua a un solo clic. Nos vemos hasta la próxima.